¿Cómo estamos, muchachos? Estamos de nuevo para continuar la clase de siendo obedientes. Ya la clase pasada estuvimos aprendiendo acerca de el bautismo y ahorita vamos a aprender acerca del discipulado. Lo quise dividir para que no se confundan. Es la segunda parte del estudio siendo obedientes. Ah, como cristianos, como creyentes, necesitamos obedecer la palabra del Señor. Y ya vemos que Él mandó que fuésemos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aprendimos acerca de por qué hacerlo y que nos identificamos con Cristo. ¿Qué significa el bautismo? Bueno, es un paso de obediencia. El bautismo nos identifica con su muerte, con su sepultura y su resurrección. Por eso creemos en un bautismo por inmersión. O sea, tenemos que ser sumergidos debajo de las aguas porque eso simboliza la muerte, la sepultura y al salir del agua la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos viendo que hay un requisito para poder ser bautizados: creer. Creer, de acuerdo a Hechos capítulo 8 versículo 37, donde Felipe le dijo al eunuco que le preguntó: ¿ahí hay agua? ¿Quién pide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Se lo pudo haber dicho: si no crees, no puedes bautizarse, pero si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco le dijo: creo de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que me salvó en la cruz del Calvario, tomó mi lugar. Creo en Él con todo mi corazón, le dijo. La escritura dice en el verso 35: y mandó parar el carro y los dos bajaron y le bautizó. Otra cosa y otro destino hubiera sido de este eunuco si le hubiera dicho: no creo que es el Hijo de Dios, no creo que vino a través de la Virgen María, no creo que haya muerto en la cruz del Calvario. Este hombre no podía ser bautizado. Un bebé no puede ser bautizado, no tienen la capacidad de creer. Bueno, muchachos, hoy vamos a entrar al tema del discipulado. Es la segunda parte de ser obedientes. Después de bautizarnos, usted y yo debemos de compartir el plan de salvación con las personas que conocemos. Al no hacerlo, usted y yo estamos demostrando que el amor de Dios no está en nosotros. Porque ¿a dónde van a ir las personas que no creen? La Biblia dice que el que no ha creído ya ha sido condenado. Pero ¿y cómo van a creer si no les predicamos? Usted y yo ya hemos aprendido, hemos estado aquí juntos a través de esta pantalla, usted y yo aprendiendo durante 9 lecciones. ¿Por qué ser salvos? La lucha de las dos naturalezas. Vimos los tres enemigos que tenemos y cómo vencerlos. Vimos cómo nos alimentamos para crecer. Vimos nuestras responsabilidades con nuestra familia. Vimos acerca de la Biblia. Aprendimos cómo se desglosa. Que hay dos testamentos, el antiguo y el nuevo. Vimos que los libros se dividen en capítulos y los capítulos en versículos. Conocimos la voz de Dios, que es la palabra del Señor. Ya podemos enseñar a todos nuestros amigos, a nuestros familiares acerca de lo que hemos aprendido. Demuéstreles que los ama, demuéstreles que usted quiere que se vayan al cielo. Es por eso que usted y yo tenemos que discipular. Mateo 28:19 dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Usted y yo tenemos que discipular a la gente. Ahora, antes de poderlos discipular, tenemos que evangelizarlos. ¿Qué es evangelizar, muchachos? Bueno, evangelizar es cuando un creyente explica lo que Cristo Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario, muchachos. Eso lo hicimos en la clase número 1, donde dice la salvación, de qué vamos a ser salvos y cómo ser salvos. Ahí está explicado sencillamente. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Nuestro Señor nos salvó con ese sacrificio. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted y yo compartamos esa verdad con la gente que amamos para que sean salvos. Sencillo, denles la clase número 1 de la salvación. Usted va a estar cumpliendo con este paso de obediencia de evangelizar. Evangelizar es eso, muchachos. La gente piensa y llama cristianos a cualquier persona. No cualquier persona es cristiana. Un cristiano se les llamó por primera vez cristianos a los de la iglesia primitiva, y se les llamó así por allá en Antioquía, de acuerdo al libro de los Hechos. Y se les llamó así por una razón: eran seguidores de Cristo. Hoy a todas las personas queremos decirles cristianos. No son cristianos, muchachos. Que pertenezcan a una iglesia no quiere decir que sean cristianos. Ser cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Eso quiere decir ser cristiano. Ser hijo de Dios, pensamos que todos somos hijos de Dios. De acuerdo a la Biblia, no, muchachos.
Necesitan ser evangelizados y aceptar al Señor como su Salvador para poder formar parte de la familia de Dios. No es una invención mía. En el Evangelio, según San Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados sus hijos, muchachos. Tienes que hacer dos cosas de acuerdo a este pasaje. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre. La Biblia dice en Santiago que el diablo cree y tiembla. Él no es hijo de Dios. Creer no es suficiente. Cualquier persona tú le puedes decir, ¿crees en Jesús? Y te va a decir que sí. Hay que recibirle. Y de acuerdo a la clase número 1, usted y yo vimos cómo se le recibe. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted quiere formar parte de la familia de Dios y tener el derecho de llamarse su hijo. Bueno, tiene que creer en Él con todo su corazón y recibirlo a través de una oración. Enséñele a sus amigos esta verdad. Esto es evangelizar, compartir con ellos y declararles esta verdad de que sin Cristo están perdidos. Acuérdese que estuvimos viendo la obra del Espíritu Santo también en esta serie de estudios. Y vimos que el Espíritu Santo viene al mundo a convencerlos de pecado y de juicio. Y específicamente a convencerles del pecado de no creer en Cristo Jesús. ¿Qué es discipular, muchachos? Bueno, evangelizar es hablarles y darles el plan de salvación. ¿Qué es discipular? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Palabra de Cristo Jesús, muchachos. Esto es discipular. Lo que yo estoy haciendo contigo es discipular. Es por eso que este librito de 9 lecciones lo hemos titulado El Discipulado, uno más para Cristo. Porque el propósito de este librito, de este estudio, muchachos, si tú lo quieres, bueno, mándamelo pedir, mira. Mándamelo pedir. Yo te lo mando, tú nomás me mandas para el envío, yo te lo regalo. Yo los mandé a hacer para regalar, porque quiero ser obediente al mandato de parte de Dios. Por tanto, ir y hacer discípulos. Es por eso que estoy grabando estos videos, no los estoy vendiendo. Están aquí gratuitamente porque quiero cumplir con el llamado que Dios me dio. Estoy siendo obediente de ir y hacer discípulo. Tú al estar conmigo y acompañarme durante estas 9 lecciones, estás siendo el discípulo de Cristo, porque yo no estoy hablando lo que yo quiero, no te estoy enseñando lo que yo pienso, te estoy enseñando las enseñanzas de Cristo, te estoy enseñando a que guardes todas las cosas que os he mandado. Esto es hacer discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulo. Nosotros como creyentes tenemos la obligación, por amor a las personas que conocemos, de discipularlas. Primero de evangelizarlas, enseñarles qué es el camino de Dios y por qué necesitamos a Cristo. Y después enseñarles la palabra. ¿Por qué debemos de discipular y evangelizar? Por obediencia, muchacho. Por obediencia. Juan capítulo 15, versículo 8, dice que es un deber que lo tenemos que hacer. Mire lo que dice. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y si es así, mis discípulos. Los frutos son los que se convierten, muchachos. Cuando usted está discipulando y enseñando las enseñanzas de Cristo a otra persona, usted está siendo discípulo. Usted tiene el privilegio de llamarse cristiano porque está siguiendo el camino de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Vino y nos enseñó una verdad y nos la dejó plasmada en un libro llamado Biblia. Mire, aquí tengo una de atrás que dice Holy Bible, quiere decir Biblia Santa, la Santa Biblia. Usted y yo tenemos, si somos discípulos, tenemos que discipular porque seguimos las enseñanzas de Cristo. Debemos de hacerlo y además esto glorifica al Señor. Por obediencia a Cristo, Mateo 28, 19 dice, por tanto, ir y hacer discípulos. No es un favor el que te está pidiendo, es una orden. Por tanto, ir y hacer discípulos. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Por amor a las personas. Si usted y yo no lo hacemos, escúchame bien, es triste. ¿A dónde se van a ir esas personas? Si tú vas arriba de una lancha y ves que una persona se está ahogando en medio del mar, ¿qué harías? Claro,
La subirías, porque si no se va a ahogar, se la va a comer un tiburón. Muchachos, usted y yo estamos navegando en el barco que se llama Cristo. Usted y yo ya estamos salvados de este mar de inmundicia, de este mar de pecado. Allá afuera hay mucha gente que se está ahogando. Ya no aguanta más, muchachos. Usted y yo tenemos la palabra de vida. Usted y yo podemos subirlos al barco que es Cristo Jesús. Evangelicemos, discipulemos, muchachos. Si usted deja a esa persona en el mar, se va a ahogar. Un tiburón va a venir y se lo va a comer. ¿Qué pensaría de usted mismo si usted deja a una persona pudiéndole lanzar un salvavidas y lo deja ahí adentro? Qué ingrato, qué malo. Pues eso es lo que hacemos cuando usted y yo no le hablamos a las personas de Cristo. Somos indiferentes. Primera de Juan capítulo 4 dice, versículo 4, versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si usted ama a sus vecinos, si usted ama a su patrón, háblele de Cristo, muchachos. Porque si él no acepta a Cristo, no es familia de Dios. Solamente hay un camino. No hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Solamente Cristo. Necesitamos a Cristo para ser salvos. Si usted ama a su familia, a su esposa, a su cónyuge, a su compadre, a su mamá, a su padrino, a su hermano, a su vecino, el que no ama no ha conocido a Dios. Y si usted ama a esas personas, quiere que se salven, quiere que vayan al cielo con usted. ¿Por qué más debemos? ¿A quiénes debemos de evangelizar? Bueno, de acuerdo a Hechos capítulo 1, versículo 8, es un versículo que aprendimos en la obra del Espíritu Santo, ¿se recuerda? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice, ¿para qué te dé ese poder? Y me seréis testigos. Eso es evangelizar. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Usted y yo resucitamos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo estamos vivos y conocemos esta palabra. Hay que testificar de eso. Ahora tenemos vida, ahora tenemos un propósito. ¿Y a quienes tenemos que compartir y que testificar? Bueno, el versículo es Hechos 1:8 y dice claramente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo. ¿En dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén es la casa. Judea son los vecinos. Samaria el pueblo y hasta lo último de la tierra. Hay que empezar por casa, muchachos. Usted no puede venir a evangelizar y quererse ir a evangelizar a África. Hay muchos que quieren ser misioneros, pero en su casa no predican. Hay que empezar a discipular y a evangelizar dentro de nuestro hogar. Cristo viene y viene pronto, muchachos. Es un mandato que Dios nos hizo. Ya vimos por qué debemos de evangelizar, por qué debemos de hacerlo, porque glorifica a Dios, por obediencia a Cristo, por amor a las personas. ¿A quiénes debemos de evangelizar? Primero los de la casa, luego nuestros vecinos. Luego nos podemos expandir. ¿Cómo debemos de hacerlo, muchachos? Bueno, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Usted y yo, si vamos a enseñar una verdad, tenemos que vivirla. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Hay que predicar con nuestro testimonio. Antes de venir a Cristo, usted cómo era, muchachos. Usted, muchachos, no me hubiera querido conocer antes de conocer a Cristo. Se lo aseguro. Se lo aseguro. Míreme, hoy estoy delante de esta pantalla, aparentemente perdiendo el tiempo. Tengo la esperanza de que este estudio llegue a muchas personas y conozcan la verdad. No creo que esté perdiendo el tiempo. Estoy tratando de hacer la voluntad de Dios, sin buscar un beneficio. Yo no le estoy cobrando, muchachos. Le testifico con el poder de Dios, porque Dios cambió mi vida. Dios me dio esperanza. Con Cristo estoy completo, muchachos. Usted tiene que predicar con su testimonio. ¿Qué fue lo que Dios hizo en su vida? Usted es una nueva criatura. Usted recibió el poder de Dios. Usted estaba enfermo, usted es sano. Usted estaba feo, ahora usted es una persona bella. La gloria sea para Dios. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cómo hay que hacerlo? Con mansedumbre. De acuerdo a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en nuestros corazones y está siempre preparados, escucha bien, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra no es para contender, muchachos. Yo aquí no quiero ofender a nadie. Cuando usted está evangelizando, no ofenda a nadie. Las personas creen en lo que creen porque eso les enseñaron, porque creen que eso es correcto, porque no conocen otra verdad. Usted dedíquese a enseñar la verdad. La verdad echará fuera la mentira. Por eso use la Biblia. Use la Biblia, no use, es que yo pienso, es que yo creo, use la Biblia. La Biblia no se equivoca, muchachos. La mayoría de las religiones en el mundo creen en la Biblia, muchachos. Creen que es un libro santo, creen que es palabra de Dios. Usted y yo tenemos que evangelizar con la Biblia. Hebreos capítulo 4, versículo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa, muchachos. Nuestro deber es glorificar a Cristo, discipular la palabra. Usted no predique lo que usted cree. Usted predique lo que dice la palabra. Usted crea lo que dice la palabra. Usted afirme su fe en la palabra y comparta eso. Versículo para aprender en esta clase, muchachos. Bueno, se ha llamado siendo obedientes. Lo dividimos en dos clases. Ser obedientes al ir a las aguas bautismales para identificarnos con su muerte, sepultura y resurrección. Un bautismo por inmersión. Porque eso nos identifica con Él. Siendo obedientes, yendo a compartir lo que de gracia hemos recibido. Las preguntas de tarea, muchachos, usted ya las puede contestar. Acabamos de recibir la clase. ¿Por qué debemos de evangelizar y discipular? Por amor, por obediencia, porque glorifica al Señor. ¿Qué es evangelizar? Bueno, evangelizar es compartir lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es darle el plan de salvación, simple y sencillo. Pero Dios no nos mandó solamente a evangelizar, nos mandó a discipular. ¿Qué es discipular? Enseñarles a que guarden todas las cosas que os he enseñado. Eso es discipular. ¿Por qué es el bautismo? ¿Qué representa el bautismo? Bueno, es un paso de obediente, es un paso de obediencia. Nos identifica con su muerte, sepultura y resurrección. Damos testimonio de que creemos en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué debemos de bautizarnos? Por obediencia, muchachos. Por obediencia. Cristo Jesús, Él mismo se bautizó. Y Él no era un bebé, muchachos. Él tenía 30 años. Era mayor de edad. Antes de empezar su ministerio, la Biblia dice que Él bajó y fue bautizado por Juan. Juan sabía quién era y no quería bautizarlo. Dice, yo no soy digno ni de amarrar ni desatar las agujetas de tu sandalia. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, dijo, es necesario. Porque Él vino a darnos ejemplo en esta tierra, muchachos. Por eso usted tiene que bautizarse. Después de bautizarse, levántese y empiece a discipular. Empiece a evangelizar y al que evangelice, no lo deje ahí, empiécelo a discipular. Versículo de memoria, el mismo de la clase pasada del bautismo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta aquí llegamos, muchachos. Hasta aquí llegamos en las clases del discipulado. Espero que hayan sido de bendición, pero usted no se conforme con solamente ver los videos. Busque una iglesia que le quede cerca, muchachos. Una iglesia que predique la palabra tal cual es, sin adulterar. Que los que la predican traten de ponerla por obra. No busque perfección. No hay hombre perfecto, muchachos. Sobre la tierra no hay hombres perfectos. Todos los perfectos se los lleva el Señor. Es porque ya están preparados para irse al cielo. Va a haber problemas, va a haber dificultades, sí. Dios lo va a preparar a través de esa iglesia para que podamos estar juntos y reunirnos en el cielo. Un poco de melancolía, muchachos, porque terminamos esta serie de estudios, pero nos seguiremos viendo hasta la próxima. Recuerde, Cristo le ama y yo también.
Una palabra que le dejo dentro de su corazón, un dicho que tenemos aquí dentro de la iglesia. Cristo no solamente nos llamó a venir, sino también a ir por Él. Si Dios ya te llamó y tú obedeciste a venir, te felicito. Hoy a través de este estudio Dios te está mandando a que vayas a discipular, que vayas a evangelizar y a ser discípulos, a enseñarles todas estas cosas, a enseñarles que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, porque así lo dijo. Que Dios te bendiga. No te digo adiós, sino hasta la próxima. Bendiciones.